Paraninfo. Una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paraninfo. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en una emisión más. Hoy nos vamos de lleno a nuestra sección En Red. ¿Qué es lo que aman y odian los tapatíos de su entorno urbano? Iván Serrano nos cuenta esta historia. Cada ciudad genera una identidad en sus habitantes a partir de sus sitios, y en la capital de Jalisco esto no es la excepción. Para los tapatíos existen distintos objetos urbanos a los que les dan un valor positivo o negativo. La Minerva, por ejemplo, es apreciada, mientras que el servicio de transporte público y los arcos del milenio no los representan. Estos datos están plasmados en el libro Objetos Urbanos Simbólicos, una visión desde la percepción del habitante, que resultó de una investigación hecha por la doctora Liviero Livia Escamilla Galindo del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño CUAD. Acuérdate que cuando hablamos de la percepción, eso tiene que ver mucho con las experiencias que el habitante vive en ese lugar. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de los arcos del milenio, lo más nombrado fue porque es zona de conflicto cuando es temporal de lluvias. O sea, todo el mundo sabe que ahí es un lugar que se inunda, o sea, que se cancela completamente el tránsito de vehículos. Sin embargo, este motivo no fue el único. Los tapatíos recuerdan lo ocurrido el 24 de noviembre de 2011. Cuando en las inmediaciones de este monumento, 26 personas sin vida fueron halladas al interior de varias camionetas. En alguna de las técnicas, la que fue representada a manera de dibujos o de ilustraciones, también representaron ese evento que tenía que ver con una camioneta que apareció con unos cuerpos también ahí. Entonces, finalmente esa imagen y esa noticia también quedó muy marcada en la memoria del habitante. La investigadora explica que las experiencias buenas y malas quedan impresas en la memoria colectiva, lo que se traduce en emociones que derivan en una identidad a partir de estos lugares. Se hizo una clasificación que tenía que ver con lugares, con edificios, con calles, con medios de transporte, con expresiones culturales o tradicionales y también con la parte de los eventos. En todo el levantamiento de la información, la gastronomía fue algo muy fuerte, que salió mucho en todos los resultados. En cuanto a los eventos, la FIL siempre estuvo punteando en primer lugar. Es un evento que es muy conocido también a nivel nacional e internacional. Otros aspectos positivos fueron el uso de la bicicleta y los edificios del centro como la catedral, aunque los habitantes también señalaron un desagrado por la inseguridad, el ruido y la contaminación que ahí se vive. Tal es el caso de la zona del mercado de San Juan de Dios. Es en sí no el edificio como tal, el problema es en la zona, en toda esa zona de San Juan de Dios. Mucha gente podría decir, ¿por qué no sale, por ejemplo, la cuestión de inseguridad o la cuestión de la falta de infraestructura? Bueno, es que todo eso tiene que ver precisamente con la percepción negativa que se tiene del lugar. Que hay un mal estado de las calles, que hay mucha basura, que hay malos olores, que no están bien habilitadas las banquetas, que a veces no hay alumbrado público. Todos estos malos servicios alrededor de la zona lo hacen que tengas una experiencia negativa, a pesar de que seas un asiduo visitante del lugar. Comentó que en este estudio, creado a partir de entrevistas y ejercicios con grupos focales, permite conocer de primera mano la identidad que los ciudadanos crean cada día. Y hay veces que esas imágenes, es decir, la que tiene el habitante con la que se quiere representar al turista, no son iguales. Y si nosotros identificáramos correctamente esa identidad que va generando el mismo habitante en su día a día, en la vivencia de estos espacios cotidianos, eso nos va a ayudar a que él mismo sea un vocero más de la ciudad. Con imágenes de Sergio Guzmán, María Bautista y Diana de la Mora, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en Paraninfo y ahora lo invito a que conozca el perfil universitario y en tiempos de ciencia, la neurobiología del beso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Alejandra Torres Asensio y soy estudiante de primer ingreso en la Universidad de Medicina de la Universidad de Guadalajara en el CUCS. Estoy aquí porque fui el promedio más alto del examen de admisión en el ciclo 2018A. Siempre me he esforzado por lo que hago y por lo que quiero, entonces darme cuenta que rinden frutos mis esfuerzos, pues sí es motivador, sobre todo en esta etapa que comienzo.
Este fue mi segundo intento para entrar al CUCS y estoy feliz porque la primera vez me di cuenta de que me faltaba prepararme y eso me motivó para estudiar y esforzarme por desarrollar habilidades, y en el segundo resultó que tenía el mejor promedio. Yo les recomiendo que se esfuercen por lo que quieren y por lo que sueñan para lograr salir adelante. En la mejilla, tronados, de lengua, de piquito, hay muchas maneras y formas de dar un beso. Sin embargo, ¿qué sucede en nuestro cerebro mientras besamos? El Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, lo explica. En principio hay un fenómeno de empatía. Esta empatía entra en un proceso de reconocimiento no solo afectivo, sino también de vinculación ya de forma biológica. Y curiosamente en esta parte, cuando hay empatía, los cerebros de las personas, me refiero que están en esta vinculación, tienen activación de zonas del cerebro casi de forma simultánea. Para ejemplificar las etapas de un beso, el Dr. Ramos explica las distintas vías sensoriales en las que el cerebro va decodificando la información. La primera parte es la sensitiva somática, donde un nervio de la región craneal lleva la información al área zonestésica del cerebro y define las características físicas. En la segunda entra la degustación a través del nervio facial, la lengua y el nervio glosofaringio, que transmiten la información al sistema gustativo y empieza a generar la producción de saliva en los núcleos salivales, y al final se descifra su sabor en el lóbulo temporal del cerebro. La tercera parte se añade el plano afectivo, donde interviene el sistema límbico, que otorga la sensación de placer cuando existe una vinculación afectiva. Hay, por un lado, un precedente primitivo en la filogenia que nos promueve como a besar en un sentido exploratorio. Pero ya en la parte de la relación interpersonal o del cerebro social son fenómenos que se aprenden, porque entonces la persona ya va conceptualizando, por ejemplo, un sentido de identidad a partir de cómo se besan, por ejemplo, en su sociedad o en su comunidad. Cuando un beso no gusta, no es tanto la forma, sino que son los factores biológicos que intervienen en el beso, como el olor y la saliva, los cuales tienen la función de reconocer los genes. Algo químicamente indica que no es compatible en un ámbito de reproducción y biológicamente hay una desvinculación, marcando así el rechazo. En cambio, cuando se da la empatía, el olor y la saliva atraen y se da una ratificación biológica de nuestra cercanía con otro. Además, bueno, se tiene vinculación en la consolidación personal, se transmiten sustancias que pueden mejorar la inmunidad, es hasta un gasto calórico. El beso, al generar un proceso de apertura y confianza entre las personas, genera patrones afectivos que identifican a una cultura. Uno de los esquemas más favorables y positivos de las familias latinas y de las familias mexicanas es justamente esa, como aunque no está institucionalizada como una terapia de besos, me parece que es uno de los vínculos más sólidos desde el punto de vista afectivo. El beso representa un vínculo con estrategias y conductas placenteras, de tal manera que puede configurar un desarrollo afectivo sano, autoestima y capacidad de tener relación con el resto de las personas. Por ello, es una expresión afectiva altamente recomendable. Con imágenes de Marya Bustillos, Dania Palacios, Universidad de Guadalajara. Seguimos aquí en Paraninfo y también en la sección en red. Iván Serrano nos platica que ha aumentado el número de estudiantes nacionales y extranjeros en la Universidad de Guadalajara. Estudiantes provenientes de 28 países y 29 estados de la República Mexicana llegaron a la Universidad de Guadalajara para realizar estancias académicas durante el ciclo escolar 2018A. Se trata de jóvenes que vieron como una excelente opción venir a esta casa de estudio tanto para enriquecer sus conocimientos en sus respectivas licenciaturas como para conocer las tradiciones y la cultura de Jalisco. El principal motivo fue porque es una universidad reconocida a nivel mexicano y también internacionalmente. En Chile nos hablaron mucho de la Universidad de Guadalajara. Yo voy a estudiar mi 9º semestre en negocios internacionales en CUSEA. La principal motivación es que la Universidad de Guadalajara está dentro de las 10 mejores de México y de Latinoamérica.
y por ende para mi formación personal eso es una excelente oportunidad. Además del reconocimiento que tiene la UDG, para muchos jóvenes originarios de otros países, su motivación es venir a Guadalajara para conocer y practicar el idioma que hablamos. I hope to speak many Spanish and travel all over the Mexico and Latin America. Por tercer año consecutivo, Colombia es el país que tiene más representación en esta institución, con 192 jóvenes. Le siguen Perú con 94 y Francia con 29. En el caso del interior del país, la mayor parte de los que vienen a estudiar son de Sinaloa con 54, Chiapas con 41 y la Ciudad de México con 40. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades CUCCH es el campus que más estudiantes recibirá. En este ciclo, 131. Con respecto al año pasado, la universidad incrementó las estancias académicas de estudiantes foráneos. Estamos aumentando respecto al año pasado casi 20% de estudiantes más, tanto nacionales como internacionales. Recibiremos hoy 876 estudiantes y el año pasado recibimos alrededor de 740, producto pues, de las políticas de internacionalización impulsadas por el rector general y por supuesto del prestigio creciente de la Universidad de Guadalajara a nivel nacional e internacional. Para dar la bienvenida a estos jóvenes, el pasado 15 de enero, en el Auditorio Salvador Allende del CUCCH La Normal, autoridades universitarias realizaron una ceremonia para dar a conocer los pormenores que deben tener en cuenta los alumnos durante su estancia académica, con imágenes de Brenda Vázquez, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara. Gracias por continuar con nosotros aquí en Paraninfo. Y ahora lo invito a que conozca el rostro de la UDG de esta semana, nuestra cartelera universitaria y lo mejor del Cineforo con nuestra cápsula Claqueta con Lorena Ortiz. Los científicos tienen que ser como corredores de fondo, pues su lectura, estudios y experimentación deberán ser constantes y de largo aliento. Esta es parte de la filosofía del académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías CUSEI de la UDG, Sergio Manuel Nuño Don Lucas. Su interés por la ingeniería química surgió como un reto. Los profesores le hicieron saber que esta carrera exigía un mayor uso de neuronas. Para él, un científico no debe extinguir su sed de conocimiento. Nuño Don Lucas genera nanocompuestos y trabaja en mejorar el desempeño de tales materiales a fin de lograr que a futuro tengan un uso más eficiente en la biomedicina o el sector aeroespacial. Inicialmente yo pasé de hacer tesis en destilación a tesis en polimerización en emulsión. De hecho yo sintetizaba en aquel tiempo unos materiales que todavía estudio que se llaman ionómeros. Los ionómeros son polímeros que tienen metales, o sea, incluido dentro del polímero. De hecho, yo creo que fue de las primeras tesis que se hizo aquí de ionómeros. Sus profesores, esfuerzo y trabajos lo encaminaron al estudio de los nanocompuestos. Para crear un nanocompuesto se requiere dos componentes, una matriz, que puede ser un plástico, y un elemento como un metal. La idea es dispersar este último en los espacios libres de la matriz. La meta es mejorar su desempeño. La idea es buscar un sistema donde la matriz y el relleno se compaginen, se complementen, esa es la idea fundamental, se complementen y logres que realmente el relleno le aporte a la matriz lo que no tiene. Los nanocompuestos han sido empleados para producir materiales de alto rendimiento como la biomedicina, por ejemplo. Hay muchísimas utilidades. Hay proyectos extraordinarios, por ejemplo la NASA hoy los está usando para hacer partes de los vehículos espaciales, pero también hay en la parte de biomedicina, es una parte muy importante. Por ejemplo, se ha reportado que se pueden reparar los axones de las neuronas. Nuño Don Lucas es licenciado y maestro en Ingeniería Química por la UDG y doctor en Química por la Universidad del País Vasco, España. Él platica uno de sus logros. En el caso de los hidrogeles, lo que hemos hecho es una ruta química novedosa para lograr unir químicamente el nanotubo a una matriz de poliácido acrílico. O sea, la ruta química, el proceso como se hizo, es inédito. De hecho, el trabajo ya está presentado en una revista. Y sin querer llegar a una aplicación concreta, lo que hemos obtenido es que la dispersión, o sea, que el nanotubo en la matriz
queda perfectamente homogéneo. Nuño Don Lucas ha publicado 32 artículos en revistas con arbitraje. Ha dirigido 19 tesis de licenciatura, 31 de maestría y 5 de doctorado. Es casado y piensa que la familia ha sido un pilar en su vida y labor científica. Está agradecido con su alma mater y está convencido de que es necesario formar a más doctores para que desarrollen nuevos conocimientos. Con imágenes de Brenda Vázquez, Eduardo Carrillo, Universidad de Guadalajara. Cineforo Universidad celebra sus 30 años con el ciclo 30 películas, 30 directores. Entre las cintas que se podrán ver esta semana están Érase una vez en el oeste y Fahrenheit 451. Érase una vez en el oeste, película de Sergio Leone, es considerada una obra emblemática del director italiano especialista en el spaghetti western. Teniendo de fondo la música de Ennio Morricone, el director de El bueno, el malo y el feo nos muestra la historia de una viuda exprostituta que presencia cómo su actual esposo y familia son brutalmente asesinados por un pistolero. Fahrenheit 451 es una película de ciencia ficción estrenada en 1966 y dirigida por el director francés Truffaut, basada en la novela homónima de Ray Bradbury. La película se sitúa en una sociedad posterior al año 2010, en donde la tarea de los bomberos ya no es apagar incendios, sino la de quemar libros, ya que el gobierno tiene prohibido leer para que los hombres no piensen ni se cuestionen. Los horarios para ver el ciclo 30 películas, 30 directores se pueden consultar en cineforo.udg.mx. Seguimos aquí en nuestra sección en red en Paraninfo y ahora le presentamos un especial realizado por Dania Palacios. Ella ha dado seguimiento a todo lo que está sucediendo con los pobladores de Agua Caliente en Poncitlán, quienes padecen enfermedades renales.
ella tuvo la oportunidad de platicar con el doctor Casten Lozano, quien lidera un equipo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y nos da un recorrido por estos 2 años que han estado investigando para dar solución a esta parte de agua caliente. Y con esto nos despedimos. Mi nombre es Cristina Félix y les agradezco que nos hayan acompañado. Desnutrición, daño renal y cognitivo, así como presencia de tóxicos en los habitantes de Agua Caliente en el municipio de Poncitlán, son algunos de los resultados que arroja la investigación que inició hace 2 años el doctor Felipe Lozano Casten, de la Universidad de Guadalajara. Hemos encontrado nuevamente un sinnúmero de pesticidas, ¿sí?, en los niños, en la orina de los niños. Esto quiere decir que la presencia de pesticidas en el cuerpo humano y en la orina de los niños es crónica, que pasan los meses y los niños siguen estando en contacto con pesticidas que se usan principalmente en la agricultura. Hemos encontrado últimamente, por ejemplo, que los niños no tienen anemia, que los estudios de anemia, creímos que en población desnutrida iba a haber, no, al contrario, estamos encontrando niños con hemoglobina elevada. Y cuando encontramos hemoglobina elevada, estamos hablando posiblemente de la presencia de otras sustancias que producen eso en los niños. El estudio involucra a 340 niños en edad de preescolar, primaria y secundaria, grupo que representa casi el 70% de la población total de Agua Caliente. Sin embargo, otro de los hallazgos denota creencias socioculturales en detrimento de la salud de la mujer. Las 2 últimas muertes que ha habido el año pasado por insuficiencia renal han sido niñas de menos de 10 años, ¿sí?, o alrededor de los 10 años, en la escuela primaria. Estas 2 niñas las estudiamos a fondo y la primera, una de ellas, nunca fue a un médico. El padre no permitió que fueran a ver al médico. Se diagnosticó en el kinder, pasó a primaria, pero el padre no permitió ir a nada. Y la niña evolucionó su historia natural. Son usos y costumbres locales. La otra niña que falleció, Estrella, ella solamente vino a atención médica a Guadalajara cuando ya estaba inconsciente, no antes. Entonces, esto es parte de lo que estamos estudiando, es la equidad de género, ¿sí?, el valor de la mujer en las decisiones de salud o de bienestar de la comunidad. Por esto, un grupo de antropólogos del CIESAS y de la Universidad de Liverpool iniciarán un proyecto de estudio histórico y sociocultural. Se espera que en las próximas semanas se puedan dar a conocer los resultados del último muestreo realizado en diciembre pasado, gracias al equipo que financió la universidad por un monto de más de $600,000 para continuar con la identificación de pesticidas en la orina y sangre de los pobladores de la ribera de Chapala y continuar con la etapa de identificación de partículas y la vía por donde se adquieren. En la etapa de cuál es la causa del daño renal, todavía con tanto que hemos encontrado, ¿sí?, nos empieza a orientar y estamos empezando a hacer el análisis estadístico de estas cosas. Estamos asociando desnutrición con daño renal, estamos buscando los metales pesados con daño renal y luego daño renal, metales pesados, desnutrición. Todo esto lo estamos analizando y empieza a generar algunas significancias. Ante el número de agresores que se encuentran, se desarrollarán más proyectos transdisciplinarios que abarquen la problemática social, ambiental y de salud, que denotan los casos de muerte por insuficiencia renal. Creo que por primera vez los gobiernos estatales, federal, municipal, los académicos, la población, los profesores, nos hemos conjuntado en un programa que hemos construido juntos, un proyecto con cocina, comedor, las madres participando, siendo educadas por nuestras nutricionistas, el ayuntamiento poniendo alimentos frescos y generando desde hace 3 meses un comedor donde les damos de comer a los niños y estos niños han empezado a subir de peso, lo que no se había logrado en años. Como parte de la investigación se hizo el mismo muestreo en sangre y orina en una población con características similares en Aguacapán, al sur de Autlán, y se encontró la presencia de pesticidas en los mismos niveles que los niños de Agua Caliente. Sin embargo, no presentaron desnutrición ni tampoco daño renal. Vamos a empezar a comparar poblaciones de niños. ¿Qué les pasa a unos? ¿Cómo viven otros? ¿En condiciones de pobreza igual?
para ver si esto se da igual. Pero por el momento solamente el daño renal lo encontramos en Chapala. Y entonces tenemos que estar estudiando y planteando nuevas preguntas sobre el lago y el agua. Creemos que a la vuelta de un año podremos restituir a un gran porcentaje de los niños de esa desnutrición crónica que tienen y aguda. Y esto quizás sí va a tener que ver con el daño renal. Con imágenes de Diana de la Mora, Dania Palacios, Universidad de Guadalajara.